Así es, dígale al Señor, al estar ante ti, ante la multitud, vamos a adorarte, Señor, a darte las gracias, porque nos has amado, Señor, porque nos has tomado, porque nos has hecho nuevos, Señor. Ahora delante de ti estamos. Le invito para que usted allí donde está, hoy diga al Señor, aquí estoy. Y doy gracias por tu fidelidad y tu amor. Lléname de tu presencia, Señor. Y hoy, oh Dios, hazme entender las maravillas de tu palabra. Grábalas en mi corazón, Señor. Y permíteme que las ponga por obra para vivir una vida, Señor, conforme a tu propósito. Dígale, Señor, gracias. También por mi familia, porque sé que es una misión posible, Señor. Y no paramos de clamarte por ello, Señor. Porque tú eres santo, santo. Eres tú, oh Dios. Y que el poder del Espíritu Santo descienda hoy sobre nosotros y nos ilumine para entender tu palabra y tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Continuamos entonces viendo esa identificación con Cristo. Como el Señor, ayer hacíamos un paralelo entre la vieja naturaleza y la naturaleza de Cristo. Esa nueva condición que el Señor nos ha llenado. Esa nueva condición donde el Señor nos ha sacado de esa vida de dolor, de sufrimiento, de tristeza y nos ha puesto a una vida con santidad, a una vida de gracia y a una vida de misericordia. Esa nueva condición, esa nueva criatura es una nueva vida, una nueva creación. La nueva vida entonces nos da el discernimiento. Mira aquí, la nueva vida nos permite tener discernimiento para no ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no a los de Cristo. Eso le decía el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo, se lo dijo a Tito, lo dijo en Colosenses. Ojo, cuídese. Cuídese porque ustedes ya tienen el discernimiento para no ser engañados. La nueva vida en Cristo nos debe llevar entonces a tener, digámoslo así, nuestros 5 sentidos en el discernimiento. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos a ser engañados por el Dios de este mundo. Ahora vendrán muchos cabos. El libro de Pablo se lo decía a Timoteo. Y vendrán unos a enseñar y vendrán unos a decir. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres astutas que están trabajando para el enemigo. Recuerden que el enemigo no descansa. El enemigo no tiene vacaciones. Él trabaja 24/7. Él trabaja todo minuto, a toda hora y todos los días. ¿Para qué? Para que los hijos de luz tropiecen y caigan. Por eso el apóstol Pablo dice que el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Por eso nosotros nos debemos de cuidar de no caer en esas manos del engañador, de ese que nos perturba, de ese que entonces quiere transformar nuestra vida para mal, no para bien, sino que nos quiere llevar allá. Entonces, viene esa vida, o vienen esas cosas, esa sutileza de él, porque es estratégico. Él es un estratega. Dice la Biblia que, por allá en el libro de Génesis, capítulo 3, que él era astuto, o que es astuto.
Y hoy existe esa astucia. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de esas situaciones. Y eso no, ¿cómo lo hacemos? A través del discernimiento. Recuerden que el ser humano está diseñado en 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, cuando nosotros podemos comprender cómo es la estructura del ser humano y cómo entonces en esa parte espiritual donde estábamos muertos, donde estábamos en nuestros delitos, donde mi espíritu se había separado de la verdad de Dios, donde mi espíritu murió con la caída de Adán, donde mi espíritu no podía discernir las manifestaciones del Espíritu Santo, que éramos gobernados por el alma, por las emociones, hacíamos nuestra propia voluntad. En ese momento estábamos siendo entonces instrumentos del enemigo. Estábamos siendo entonces tratados por el engaño. Pero el apóstol Pablo entonces le enseñaba a los colosenses que no se podía mezclar la fe de Cristo con algunas creencias extrañas. El libro de Apocalipsis dice: sea frío o sea caliente, pero no sea tibio, porque yo te vomitaré. ¿Qué es una persona fría? ¿Listo? No sea conocedor de Cristo. La persona caliente: yo busco a Dios, estoy en su presencia, todos los días lo encuentro, pero no sea tibio. Quiere decir, hoy sí, mañana no, porque yo te vomitaré. Quiere decir, el Señor repudia a los tibios, a los que no le buscan con corazón sincero, aquellos que le han conocido, pero lastimosamente se han apartado, o aquellos que le han conocido y lastimosamente su vida sigue de una manera carnal. Dios ha formado en nosotros. Ahora, con esta nueva identidad, nos ha puesto entonces que podamos tener discernimiento, que podamos tener intuición, que podamos tener conciencia y que podamos tener comunión. ¿Por qué? Porque en ese nuevo hombre, su espíritu ha nacido, ha tomado vida. Entonces ahora el espíritu puede tomar las enseñanzas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da a conocer la voluntad del Padre, agradable y perfecta, al espíritu del hombre. Recuerde que el hombre tiene un espíritu que está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. En el capítulo 2 de Génesis, el Señor sopla sobre él aliento de vida. Y ese aliento de vida es el espíritu del hombre. Y es el hombre un ser viviente. Ahora, ese mismo espíritu era el que se había apartado y había muerto. Pero con la regeneración, cuando usted y yo entonces reconocemos a Cristo como Salvador, ese espíritu se vivifica, quiere decir, toma vida. Y viene el Espíritu Santo y lo empieza a instruir, le empieza a enseñar, lo empieza a exhortar, a corregir, le empieza a revelar la verdad de Dios, esa voluntad que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y entonces ese espíritu de hombre le enseña a mi mente en el área del alma, donde están mis pensamientos, le empieza a enseñar
lo que es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Para que mi mente procese pensamientos de bien, pensamientos agradables, perfectos, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo agradable, en eso pensamos. Filipenses 4:8. ¿Y esos pensamientos a qué me llevan? A que yo tenga unas emociones sanas. Yo ya no voy a vivir por emociones. No. Yo ya voy a vivir ¿por qué? Por la instrucción que le está dando el Espíritu Santo a mi espíritu. Mi espíritu la lleva a mi mente. Entonces le está enseñando algo que es sano, algo que es la voluntad de Dios, esa voluntad. Entonces, esa mente produce esos pensamientos y le produce emociones sanas. Por ende, mi voluntad, mis acciones van a ir sujetas a Cristo. Por eso es que yo no tomo decisiones a la loca. Usted ya no toma decisiones porque a usted le parece. Usted ya no toma decisiones porque usted cree, sino porque Dios le ha colocado. Porque Dios le ha mostrado. Porque hay un respaldo en la palabra de Dios. Entonces usted ya no se mueve por su efectividad, sino por voluntad de Dios. Yo ya no camino por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Yo ya no actúo bajo mi conocimiento, sino bajo el conocimiento de Dios. Y hay algo muy importante. Y es que Dios nos mueve por promesas. Y cuando Dios no quiere que nos movamos, nos trae a memoria las promesas que hace años nos ha dado. Y nos recuerda por qué nos llevó a un lugar. Por qué nos puso en ese sitio. Yo recuerdo todo el proceso que el Señor hizo en mí, incluyendo a mi esposa y a mis hijos, para poder ser misioneros. Un proceso duro, pero siempre me sostuvo con sus promesas. Y el día que yo me iba a morir, Él me dijo: no te apresures a irte de mi presencia. Y me llevó allí. Me dijo: yo tengo el control. Yo soy Dios. Déjame que yo actúe. Y cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, no vamos a vivir por creencias extrañas. No vamos a dar culto a los elementos del mundo. No vamos a estar entonces sujetos y pegados a imágenes que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen manos y no te pueden tocar, tienen pies y no caminan. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo a los colosenses: cuidado, se dejan engañar por su utileza hueca, cuidado por esas filosofías. Busquen a Dios. Vivan para Dios. Acérquense a Dios. Dios está centeno. Dios es el Dios de nuestra vida. Él reina para nosotros. Mire, los colosenses consideraban a Cristo uno más entre los varios intermediarios que hay para Dios. Sí, entre comillas eso. Hoy el mundo piensa que hay más intermediarios, que hay más mediadores, y solamente existe uno: Cristo Jesús. Cristo es el mediador entre el hombre y el Padre. No hay. Ningún otro ser puede mediar. Falsamente hay una creencia más bien de que hay otro mediador. Y Hebreos dice que solamente hay uno. ¿Sí? Que solamente hay un hombre que puede mediar entre nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 3, nos dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. ¿Sabe por qué? Porque
a nosotros nos enseñaron a hacer de un dogma o una religión por tradición, no por convicción. Cuando usted aprende a amar a Dios por convicción, su vida cristiana es una vida de transformación. Y eso es lo que yo le voy a invitar hoy. Y que usted se pregunte, ¿usted está siendo hoy cristiano por convicción o por tradición? La convicción te va a llevar a transformarnos, a no vivir en los movimientos del mundo antepasado, de la carne. Esa referencia que le hace Gálatas es la pregunta que yo le acabo de hacer. ¿Estamos en la vida de Cristo por convicción o por tradición? ¿Estoy permitiendo que Cristo haga cambios en mi vida? ¿Estoy tomando entonces el deleite de su palabra para ponerlo por obra? ¿Sabe cómo no podemos ser engañados? Hay una sola manera de que usted y yo nunca seamos engañados. Y yo te lo digo todos los días. Acá. Si usted no toma esta palabra de Dios, si usted no se deleita en ella, si usted no se goza en ella, déjame decirle que no va a avanzar en la vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque va a ser engañado. Y es lo que le pasa a muchas personas. Y su convicción no está en Cristo, no está sustentada en esta palabra de Dios, está en la tradición. Aquí, mire, eso que nos decía Gálatas, esa referencia, nos lleva entonces a cómo los colosenses estaban sujetos a las cosas de la ley, a los fenómenos astronómicos, a los astros. ¿Cuántas personas hoy se mueven porque les habla el tarot o porque les habla, se me olvidó el nombre, de los signos zodiacales, ¿no? Y la gente se mueve por eso. Y antes de ir a la Biblia, primero va y buscan entonces qué les dice esos signos zodiacales hoy. Y entonces creen que el carácter del hombre se mueve por los signos zodiacales. Y usted ve gente cristiana, dice, esperando que el signo zodiacal le hable hoy. Pero no va a la Biblia a que Dios le hable, a que Dios le diga, a que Dios le exprese su voluntad. Recuerde que usted ya tiene que una intuición, y el Espíritu Santo a través de la Biblia lo va a instruir, lo va a llenar, lo va a capacitar para que usted no sea engañado. Usted va a empezar entonces a que su vida es una vida de certeza y de convicción. ¿Y eso sabe qué es? Fe. Fe. ¿Por qué los padres espirituales como Abraham, Isaac, Jacob, por allá Noé, Enoch, el mismo Abel, el rey David, Débora, Ruth, Esther, Job, Josué, Caleb? ¿Por qué cree que vivían convencidos de ese Dios maravilloso? ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían convicción
Ellos no estaban por tradición. Los que vivían por tradición, entonces buscaban excusas para encontrarse con Dios. Pero la convicción los llevaba a que fueran avanzando. La convicción llevó a Noé a que hiciera un arca en un desierto. Y trabajó 100 años en ella, sin ver agua. Abraham lo llevó entonces a salir de su tierra, una tierra donde él tenía comodidades, dinero, y lo trajo a un lugar que él no conocía. Y esa convicción lo llevó entonces a ser padre de la fe. Lo llevó entonces a que el Señor le cumpliera una promesa de ser padre de multitudes que no se pudieran contar como las estrellas o las arenas del mar. Llevó entonces a David esa convicción a que un hijo de ese sentara para siempre en el trono de Israel. El Señor Jesucristo viene de la descendencia de Israel, de David. Vino entonces como Esther, aquella mujer, por convicción se presentó ante el rey cuando no podía para salvar a su pueblo Israel. Como Débora se levantó como esa profetisa para liberar a Israel. Por convicción, Pedro transformó 3,000 personas en un solo discurso. Por convicción, Pablo asentó iglesias en Asia Menor y en muchas otras partes de África. Pero ¿sabe qué era? Convencido de quién? De Cristo, no del mundo. Convencido de lo que Dios era. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que aprender como cristianos. Ser convencidos. Ser hombres que trabajemos para Dios. Hombres y mujeres entonces que salgamos a mostrar ese testimonio de lo que Dios ha hecho. Familia, si usted todavía vive esperando lo que le dice el tarot o los astros, déjeme decirle que busque la palabra de Dios. Mire, por eso el apóstol Pablo se enfatiza que cuando éramos niños estábamos bajo los movimientos del mundo. Ya no se deje engañar. No se deje engañar más. Porque hoy hay una convicción. El Señor Jesucristo. Familia, vamos a orar, convencidos de aquel que nos llamó. Amado Dios y Señor, gracias, porque hoy somos convencidos de tu palabra, de tus promesas. Somos convencidos, Señor, de aquel que nos llena entonces de todo bien, siendo heredero, Señor, de la gracia y de un propósito eterno, vivificándonos en todo, Señor, y multiplicándonos, Señor, en la gracia de tu poder, y el Espíritu Santo ungiéndonos, Señor, para que tengamos entonces ese poder del discernimiento para saber lo bueno y lo malo, Señor, porque hoy tenemos la intuición, la conciencia y la comunión activada, porque ya no estamos muertos en nuestro espíritu, sino que tú nos has revivido espiritualmente. Y el Espíritu Santo entonces da instrucciones a nuestro espíritu para que actuemos de la forma correcta, de la forma más sabia posible, Señor, porque la sabiduría viene de ti, oh Dios. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias porque nos has tomado. Y llévame, Señor, a todos los días a estudiar tu palabra. Que sea ella el instructivo de mi vida. Te doy gracias y me quedo en tu dulce presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que mañana tenemos niños a las 9:30 de la mañana y tenemos nuestra reunión familiar a las 6 de la tarde. También recuerden que hoy nos vemos en Restrepo a las 7 de la noche.